Hola a todos, cordial saludo. Bienvenidos a este su podcast Economía más allá de lo convencional. Recuerden, mi nombre es César Andrés Parra, estudiante de Economía de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En nuestro podcast el día de hoy vamos a hablar de la bioeconomía y los bienes comunes, teorías muy importantes dentro de la economía y más dentro de la economía moderna. Bueno, vamos a iniciar hablando de dos conceptos claves para este tema, que es la ortodoxia y la heterodoxia económica. Entonces, dentro de la ortodoxia, perdón, se refiere al pensamiento económico dominante o mainstream, que actualmente se basa en la síntesis neoclásica. Se enseña en la mayoría de las universidades y es la base de organismos como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Dentro de sus principios claves se centra en la racionalidad de los agentes como el Homo economicus, el equilibrio de los mercados, la escasez de recursos, el individualismo metodológico. Dentro de sus herramientas se utilizan modelos matemáticos complejos para predecir comportamientos y aboga generalmente por el libre mercado y el control de la inflación. Ahora definamos la heterodoxia económica. Comprende el conjunto de escuelas y teorías que desafían los principios fundamentales de la ortodoxia. No es un bloque único, sino un grupo diverso de perspectivas. Dentro de sus principios clave cuestiona la racionalidad perfecta y enfatiza el papel de las instituciones, la historia, la cultura y las relaciones de poder en la economía. Dentro de sus escuelas destacadas se incluyen el marxismo, el post-keynesianismo, la economía feminista, la economía ecológica y el institucionalismo. Su enfoque suele dar mayor importancia a la desigualdad, la crisis sistémicas y la intervención del Estado. Bueno, en resumen de estos dos conceptos, mientras la ortodoxia busca explicar cómo funciona el sistema bajo las reglas del equilibrio y eficiencia, la heterodoxia analiza cómo el sistema falla o cómo se ve influenciado por factores sociales y políticos que la matemática tradicional no siempre captura. Bueno, dentro de nuestro podcast ahora vamos a seguir hablando de eh, dos importantes personajes que influyeron demasiado en estas teorías, que son Nicolás Guergescu-Rojen con la bioeconomía y la profesora Eleanor Armstrong con los bienes comunes. Bueno, entonces, estos dos autores son pilares de la heterodoxia, porque desafiaron los dogmas centrales de la economía neoclásica, es decir, la ortodoxia, como el crecimiento infinito y la supuesta tragedia inevitable de los recursos compartidos. Vamos a empezar a hablar entonces del doctor Nicolás Guercescu-Rojen con la bioeconomía y la entropía. Bueno, la ley de la entropía. Su gran aporte fue introducir la segunda ley de la termodinámica a la economía. Argumentó que la actividad económica no es un proceso circular cerrado, sino uno que consume energía y materia de baja entropía y devuelve residuos de alta entropía, como contaminación, y esto de forma irreversible. Hace una crítica al crecimiento. Demostró que el crecimiento económico es físicamente imposible en un planeta finito sustentado en bases teóricas por el movimiento del decrecimiento. O sea, en él se basa en la teoría del decrecimiento económico. Es decir, que no siempre no es posible sostener un
crecimiento económico continuo de forma permanente. Bueno, ahora vamos a hablar de la doctora Eleanor Armstrong. La profesora Eleanor Armstrong plantea la teoría de la gobernanza de los comunes. Fue la primera mujer, hay que aclarar que fue la primera mujer en ganar el Premio Nobel de Economía en el año 2009. Y su trabajo es una referencia clave para el nuevo institucionalismo. Desafió la tragedia de los comunes. La ortodoxia sostenía que los recursos compartidos, como bosques o pesquerías, se agotarían inevitablemente a menos que se privatizaran o los controlara el Estado. Ostrom demostró empíricamente que las comunidades pueden crear instituciones y reglas de cooperación para gestionar estos recursos de forma sostenible sin intervención externa. Más allá del mercado y el Estado propuso una tercera vía de gobernanza basada en la acción colectiva y la confianza, rompiendo con el binomio mercado-Estado, típico del pensamiento convencional. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de la bioeconomía y la gestión de los comunes, que fueron planteadas por estos dos autores, los que ya les hablé y pues hemos ido desarrollando. Entonces, la bioeconomía no es solo economía biológica, sino una teoría que integra las leyes de la física en el proceso económico y consta de tres pilares fundamentales. El primero, la ley de la entropía, donde Guergescu afirmó que la economía es una extensión de la biología. Al usar energía para producir bienes, transformamos recursos útiles en residuos inútiles. Este proceso es irreversible. Segundo pilar, rechazo al flujo circular. La ortodoxia ve la economía como un ciclo infinito entre empresas y familias. Y la bioeconomía dice que es un proceso unidireccional que depende de una fuente limitada de energía, la energía solar y los minerales extraídos de la tierra. El programa bioeconómico es el tercer pilar, donde propuso reducir drásticamente el consumo, eliminar la producción de armamento y lujos innecesarios y transitar hacia tecnologías que aprovechen la energía solar, reconociendo que el crecimiento infinito es un mito peligroso. Bueno, ahora hablemos de la teoría de los bienes comunes de la doctora Eleanor Ostrom. Ostrom estudió los recursos de uso común, que son bienes donde es difícil excluir a nuevos usuarios, pero cuyo uso por parte de uno reduce lo disponible para otros. En su teoría consta de superación del dilema. Antes de Ostrom se creía que los comunes terminaban en tragedia, o sea, en agotamiento. Ella demostró que no es necesaria ni la propiedad privada ni la gestión estatal para salvar el recurso. También su teoría consta de sistemas de autogobierno. Los bienes comunes funcionan mediante instituciones creadas por los propios usuarios y las instituciones se basan en la reciprocidad y la confianza, no solo en el beneficio individual. Dentro de esta teoría también se habla de la gobernanza policéntrica. Consta de la existencia de múltiples centros de decisión a diferentes escalas, local, regional y nacional, que interactúan entre sí en lugar de un único mando centralizado. Acción colectiva. El éxito depende de que el grupo tenga autonomía para monitorear y sancionar a quienes no respeten las reglas, basándose en los 8 principios del diseño que están incluidos dentro de su teoría. Bueno, entonces
Gracias a estas teorías, podemos decir que está inspirada parte de la economía moderna y algunas instituciones como lo dicen la gobernanza de los comunes. En resumen, la bioeconomía nos dice que la economía tiene límites físicos insuperables y la teoría de los comunes nos dice que los humanos somos capaces de cooperar para gestionar esos límites sin necesidad de mercados o dictaduras. Bueno, muy amables todos por venir a mi podcast y les agradezco. Recuerden, este es su podcast Economía más allá de lo convencional. Mi nombre es César Andrés Parra, estudiante de Economía de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Los espero en nuestro próximo podcast. Muchas gracias y hasta pronto.